Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a su programa Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todos los lunes les acompaña su servidor, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Hoy vamos a estar presentándoles fragmentos de un foro que presentara el Observatorio el pasado 20 de noviembre, titulado Izquierdas y Derechas, la polarización política en América Latina, Puerto Rico y los Estados Unidos. En ese foro tuvimos como ponentes al magíster y licenciado en Derecho Aldo Lorenzi Bolaños, escritor peruano, abogado peruano, analista político y fundador del foro Democracia. Asimismo, tuvimos, y les estaremos presentando hoy, al doctor Jesús Vélez Méndez, catedrático asociado de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que sin nada más, dejamos al licenciado Aldo Lorenzi Bolaños en esta primera parte del programa. Doctor Vera, muchas gracias a todos los amables y gentiles oyentes que están en esta sala de Zoom. Mi nombre, como le dijo el doctor Vera, es Aldo Lorenzi, yo soy peruano y he tenido la oportunidad de acompañar algunos procesos en mi país, digamos, de elecciones, además de analizar algunas coyunturas, no solamente de mi país, sino también de América Latina. Y quiero empezar esta intervención que se me da la oportunidad de hablar, mencionando, digamos, haciendo una cronología acerca de digamos, de este fenómeno que es la política, ¿no? De esta ciencia que es la política. Y sobre todo esta polarización, como bien habló el doctor Vera en un inicio de la introducción, altamente, digamos, que cada vez más el grado sube, por llamarlo de alguna manera. Quiero empezar con una América Latina en la cual a finales del siglo XX vivió una serie de gobiernos, digamos, dictatoriales. Tenemos Argentina, tenemos Brasil, Paraguay, Perú, Chile, y todos estos países sudamericanos que vivieron, digamos, la represión de las libertades a través de gobiernos dictatoriales, sean de derecha o sean de izquierda, digamos, cómo se les identificaba, ¿no? El de derecha, porque definitivamente tenía rasgos de autoritarismo que, si bien sacaba o violaba las libertades, pues era pro empresa, era pro inversión, hacía que los mercados funcionen en sus países, y el autoritarismo de izquierda, por el contrario, como se le ha configurado, traía la pobreza, la represión, y era una especie de oligarquía en la que algunos solamente tenían beneficios, ¿no? Y las reformas que hacían en ese momento, pues ambos bloques o ambos tipos de régimen lo que hacía era castrar libertades, por llamarlo de alguna manera. Posteriormente, América Latina, a partir de finales de la década, digamos, de la década del 80, finales de la década del 80, empezó a vivir nuevamente, digamos, estados democráticos. Hubieron elecciones en los diferentes países, hasta Paraguay, que fue el último en terminar con, digamos, estos regímenes dictatoriales, y se vivió, por llamarlo de alguna manera, digamos, una paz dentro de estos países, una bonanza democrática en la cual había una cierta, digamos, un cierto ejercicio democrático en el cual los valores, los derechos fundamentales, las libertades se respetaban, ya sea de izquierda o sea de derecha. Estos regímenes democráticos empezaron a avanzar, hubieron elecciones nuevamente, en un recambio de la década del 90 al 2000 más o menos,
y entramos ya al siglo XXI. En el siglo XXI, nuevamente se generan rasgos de un autoritarismo o regímenes totalmente híbridos. Podemos nombrar, digamos, que vienen, por ejemplo, el tema de Perú, que en el 2001 acabó con digamos, el régimen de Alberto Fujimori. Hablamos de Argentina también, con regímenes, el régimen de Menem, y así sucesivamente. En Brasil también empezaron a cambiar, digamos, los estados y sus sistemas políticos, ¿no? Empezó a resurgir, por lo menos en América Latina, ya no un bipartidismo, sino un multipartidismo, y en las elecciones eh, a partir del año 2005 más o menos, o 2006, es que se ve ya una representatividad política un poco más, digamos, con mayor multiplicidad, mayores actores políticos, mayores partidos políticos. Digamos que el viejo paradigma del partido político con militantes terminó, y llegó el paradigma del partido político con simpatizantes, en el cual empezó esta especie de polarización, y nuevamente entró otra etapa, América Latina, que fue la etapa del caudillismo, en donde en la etapa del caudillismo podemos ver a Morales en Bolivia, por ejemplo. Podemos ver a los Kirchner, que si bien no son netamente etiquetados como un caudillismo, empiezan también a, digamos, a ejercer el poder continuamente de manera sostenida en Argentina. Tenemos también a Correa en Ecuador, y así sucesivamente podemos nombrar a diferentes líderes que ejercen un caudillismo, que tienen a Chávez también en Venezuela, que, digamos, empiezan a ejercer una especie de dictadura también disfrazada de democracia, porque lo que hacen ellos al llegar al poder es cambiar las constituciones políticas, convocando asambleas y haciendo constituciones a su medida, ¿no? Posteriormente, digamos, estos países empezaron a seguir con este modelo que trajo de cierta forma, digamos, bonanza económica, trajo beneficios y bienestar con un clientelismo a muchos de los sectores del país, de los países, y a partir de ahí se genera digamos, yo diría, a partir de ahí que se genera esta polarización que poco a poco se va subiendo de nivel, ¿no? Hasta llegar a lo que tenemos hoy. Hoy en día, hablar de izquierda y de derecha ya definitivamente desde el enfoque ideológico eh, no genera una connotación, digamos, de discusión para algunos círculos académicos o para algunos círculos, digamos, políticos. ¿Por qué? Porque desde ya hace algunos años, y esto lo dice también las estadísticas dentro del Latinobarómetro, que las poblaciones o las ciudades, los estados, no identifican tanto el tema de la izquierda y la derecha como una ideología. Los países, después de toda esta evolución que he venido, digamos, comentando, o de toda esta cronología, pues llegamos a una especie de pragmatismo ciudadano en el cual en algunos países lo que más importa es la necesidad del bienestar, de tener un Estado que les permita tener y cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, estos líderes, como Evo Morales, como Rafael Correa, como los mismos Kirchner, acá en Perú también han habido algunos de estos líderes, siguen con esta bandera de la izquierda y de la derecha. Pero lo que yo noto como un fenómeno es que definitivamente ahora las ideologías se han cambiado por el pragmatismo, y más que izquierda y derecha dentro de una ideología de lo que estipula de repente digamos, cada sector o cada pensamiento ideológico. Ahora lo que se ve es el pragmatismo, y esto se ve muy, y el pragmatismo y también el voto emocional, como lo dijo el doctor Vera, y el voto, digamos, que es fácilmente volátil, ¿no? Hace más o menos que un año, por ejemplo, en la Argentina llegó un discurso libertario a través de Milei, que es el presidente actual, que
no tiene nada que ver quizás con lo que hemos visto anteriormente. Sin embargo, el discurso que quería escuchar la gente de la necesidad de sentirse segura, número uno, porque uno de los problemas que acoge ahora América Latina es el tema de la inseguridad ciudadana muy fuerte. Ya sea de izquierda y derecha, si las propuestas van por ahí, va a ganar el candidato. El tema de la economía, después de la pandemia, que eso he obviado un poco esa etapa, pues los gobiernos de izquierda que en ese momento estaban, y algunos gobiernos de derecha que también estaban en estos países, pues colapsaron por los sistemas de salud. Y la ciudadanía o la población se vio, digamos, eh, afectada. Y, digamos, el voto que siguió después de eso fue un voto de castigo. Es por eso que vemos en países como Perú, por ejemplo, que entró una izquierda de la más, digamos, radical, por llamarlo de alguna manera, como Perú Libre. En Bolivia entró el MAS nuevamente. En Argentina salió Macri y entró Kirchner. En Chile entró Boric y salió la derecha conservadora con el presidente Piñera. Y así podemos hablar múltiples ejemplos, ¿no? Entonces, yo diría que el tema de derechas e izquierdas hoy se ha resumido o se ha, digamos, simplificado a un tema pragmático. Ya el tema ideológico para la población ha pasado, digamos, a un segundo plano y el tema más importante para ellos es el tema de seguridad y de economía y del tema también de la migración, porque acordémonos que a partir del éxodo de Venezuela, todos los venezolanos que han salido de todos los países de América Latina, pues se ha generado una especie de crisis que ni la derecha ni la izquierda ha podido solucionar. Y esto lo vemos con el presidente Lazo en Ecuador, por ejemplo, que no pudo solucionar y tuvo que entrar el presidente Noboa ahora, que no es ni derecha ni izquierda, pero lo único que se busca es el tema de seguridad. Hablamos de Nayib Bukele, que es un presidente de Centroamérica, de El Salvador, que en sus inicios él era comunista, él era socialista, era de izquierda. Sin embargo, hoy en día es un presidente pragmático con tintes de, digamos, autoritarismo, ¿no? Entonces, lo que vemos ahora es un fenómeno totalmente distinto a lo que podemos ver, a lo que podíamos ver anteriormente. El caso de México, por ejemplo. México es un país que con una continuidad del PRI durante muchísimos años, digamos, eran dueños del Estado prácticamente este partido, y ahí llegó esta alternancia de poder hasta llegar a Morena, que fue digamos, el partido del presidente López Obrador, y ahora con la presidenta Sheinbaum, pues están llegando a, digamos, a tener una izquierda que a pesar de todos los actos de corrupción, a pesar de todo lo que pueda haber está pasando de repente en el Estado mexicano, lo que más le importa al ciudadano mexicano muy probablemente es su economía y es su crecimiento que sigue. Entonces, lo que quiero hacer entender es que después de nombrar a todos estos países y hablar de acerca de izquierdas y de derechas, es que a la población y al sistema político hoy en día, digamos que el pragmatismo y tres, digamos, ideas fuerzas o tres mensajes fuerzas que se han construido o se vienen construyendo, que es la economía, la seguridad ciudadana y el tema de la migración, digamos, sea de izquierda o derecha, que tenga esto en su agenda, posiblemente lleguen al poder, ¿no? Y en base a eso, hoy se están construyendo ya, digamos, los consensos. Y hay un ejemplo muy claro de este domingo que ha pasado, el ejemplo de Chile. En Chile ha pasado a segunda vuelta la señora Jara y el señor Kast, ambos, uno de la izquierda y uno de derecha, totalmente definidos, Partido Comunista, la señora Jara, y el Partido Republicano digamos, del señor Kast, y la señora Jara ha ido modulando su discurso desde aquí hasta el día de hoy. Tanto así que, digamos que ahora el discurso ya no es tan, digamos, tan radical como puede ser un discurso de una persona que viene de un partido comunista. Un elemento bien importante que se me ha olvidado mencionar y que lo traigo a colación ahora es la influencia de China en América Latina.
No olvidemos que China se declara como un Estado comunista, pero sin embargo es más capitalista que Estados Unidos, creo. Entonces, esto ha generado también, esta influencia china a nivel regional, ha generado de que, digamos, muchos de estos países pasen al tema pragmático y dejen el tema ideológico, con tal de que estos gobiernos que ingresen, ya sea de izquierda o de derecha, puedan solucionar los problemas y las demandas que, digamos, tienen actualmente. Ahora, esto no quita que todavía existan estas discusiones acerca de la izquierda y la derecha en el mundo, pero esto ya está evolucionando, digamos, eh, a otro camino, hacia otro enfoque, ¿no? Y seguramente seguirá evolucionando. Tendremos gobiernos que ya no postulen tanto por el tema de la izquierda y la derecha, sino básicamente por satisfacer o un discurso construido en base a la satisfacción de las necesidades de la población. Hoy la población, según las encuestas, según múltiples informes, señalan de que, digamos, países como Bolivia, países como Perú, países como Argentina, como Chile, la gente no, digamos, puede donar sus libertades con tal de tener tranquilidad. Y esto se está viendo también en Centroamérica, en El Salvador, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que vivimos un momento histórico, un momento de cambios, un momento en el cual vamos a ver fenómenos muy importantes en América Latina, una alternancia de, si queremos seguir llamándole izquierdas y derechas, en la cual vamos a ver todavía este pragmatismo y quizás la reconfiguración geopolítica de estas dos ideologías, ¿no? Influenciados por China y también influenciados hasta cierto punto por ya países como la India, como Rusia, como el propio Estados Unidos, que definitivamente van a tener cierta participación. Lo que más va a valer hoy en día, según mi punto de vista y según lo que he podido percibir, es el tema de, digamos, el mercado, la economía, para que la gente pueda tener, digamos, alimentación, pueda cubrir sus necesidades básicas y pasar a estados de bienestar de repente o estados desarrollistas. Mucho en América Latina estamos mirando a los estados asiáticos, Taiwán, Indonesia, Malasia, ¿no? Que han aprendido a, digamos, desarrollar estados de bienestar sin llevar tanto la etiqueta ideológica, porque hoy en día, por ejemplo, si hablamos de que China es un país comunista, eh, puede hacer negocios con el mismo Argentina, que es un estado libertario totalmente, o con Perú, que bueno, hoy en día es medio híbrido, con el último presidente que ha entrado, que es Geri, es pragmático al 100%. Y entonces vamos a ver esos fenómenos, ¿no? Ya vamos a ver digamos, esas negociaciones entre ambas ideologías, si queremos llamarlas, entre ambos enfoques, este, pero no vamos digamos, a tener esta, digamos, configuración como la teníamos antes. Ahora, el tema de la polarización sí se va a dar, pero no solamente se da por temas ideológicos, sino se da también por temas de estrategia de los mismos actores políticos que aún todavía recurren al discurso de la izquierda de odio en ciertos países con el tema del indigenismo, con el tema del colonialismo, y estos temas son los que mueven muchas veces a un sector, a sectores de la población que todavía están olvidados por el Estado y genera este tipo de fenómeno de discusiones de polarización, tanto de izquierda como derecha, ¿no? Pero al final del día, yo considero que digamos, esta izquierda y esta derecha van a llegar a confluirse para ser pragmáticos y de esa manera poder llegar a manejar los estados. Sea de izquierda o sea de derecha, van a tener una agenda muy puntual, quizás van a cambiar en algunas tendencias como el tema social, pero digamos, la alternancia que va a tener no va a ser tan marcada como antes, ¿no? Y esto va a generar que las polarizaciones que vemos hoy disminuyan un poco. Y lo estamos viendo en países como Ecuador, por ejemplo, ¿no? Antes el correísmo era muy fuerte, hoy en día con Noboa ha bajado y uno de los, digamos, de los hechos
eh, yo diría, más delicados que ha tenido el derecho internacional como caso es digamos, cuando Noboa hizo de que fuerzas policiales entren a la Embajada de México a sacar al señor vicepresidente de Correa. Sin embargo, la población ecuatoriana no estuvo en desacuerdo. No sé si será porque no conocían un poco el derecho internacional, el tema de los tratados y todo esto, pero sin embargo, eh, es un hecho muy delicado, pero que la población apoyó a su presidente, ¿no? Entonces, vemos cómo van cambiando ya este tema de las ideologías y el tema de las polarizaciones y se va reconfigurando, digamos, otros intereses, ¿no? Acordémonos también que había un diplomático americano que hablaba de que los países no tienen amigos, tienen intereses, y es eso, ¿no? Y es eso que se va a dar ahora entre ambos sectores ideológicos, los intereses, ¿no? Esperemos que esto sea, digamos, que camine a buen puerto. Vamos a ver qué pasa, porque el mundo hoy en día es más dinámico que antes. Lo que veíamos quizás en el siglo pasado, a finales, en la década del 90, no lo vamos a ver ahora, pero sí vamos a tener cierto, digamos, interés en que nuestras poblaciones o nuestros países puedan salir de pobreza, puedan tener seguridad y puedan tener ciertas necesidades que se van creando, ¿no? Como por ejemplo el tema de los alimentos, la crisis alimentaria. Esto no está dentro del discurso ni de la izquierda ni de la derecha, pero es un problema que está dentro de la agenda mundial. Entonces, se van a presentar este tipo de situaciones en las cuales ambos van a tener que, digamos, confluir y estas polarizaciones que hay van a empezar a bajar, a pesar de que hay países que tienen, por ejemplo, Perú, las elecciones de ahora en abril tiene 40 candidatos a la presidencia, imagínense, 40 para más o menos 18 millones de electores. Es una bestialidad. Pero, sin embargo, estos son fenómenos que se están dando en estos países, ¿no? Entonces, poco eso es lo que yo quería traerles esta tarde para reflexionar en base a estas ideas. Gracias. Amigos, hacemos una pausa y volvemos en breve en este su programa desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio. En esta segunda parte, en este segundo segmento, vamos a estar presentando fragmentos de la ponencia del doctor Jesús Vélez Méndez, catedrático asociado de nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Escuchemos. Esta conferencia. Creo que es importante, en parte porque sí es cierto que de alguna manera nosotros estamos observando que, de acuerdo con la información que hay en Estados Unidos, en Europa precisamente, en América Latina, en algunas áreas más que en otras, sí hay un aumento de la polarización. O sea, los datos, los indicadores sobre polarización que miden polarización demuestran que, contrario a como quizás veíamos la década del 2000, quizás no más atrás, pero la década del 2000 y más recientemente, sí vemos que hay hasta cierto punto un aumento en la polarización. Sobre todas las cosas hay una evidencia monumental. O sea, no me cabe en las diapositivas la cantidad de evidencia que hay que plantea que en Estados Unidos precisamente es donde más se está manifestando ese grado de polarización, y donde más ha aumentado la polarización precisamente por dos razones. En primer lugar, y vamos a ver algunas de ellas, por la crisis del 2008, de la cual Estados Unidos todavía no se ha recuperado. Y en segundo lugar, por la llegada de la actual administración, que es del 2016, ¿verdad? Eso Sí. es lo que demuestra un poco la evidencia. Con su permiso, doctor, si lo pones en show, PowerPoint show, quizás lo vemos todos. No se ve. Sí, pero no está en show. Ok. Dale, puedes ir a la parte de abajo, donde dice Ajá. Notes, dale después de Notes, una cajita, dos cajitas, tres cajitas, cuatro cajitas. Ok, donde dice Share Note Options. Ujú. Ok.
Se supone que ya lo puedan ver, ¿no? Por alguna razón no. Nada, yo voy a tratar de proyectarlo Ujú, otra vez, a ver ujú, si vale. puedo. Ok. De todas maneras, un Ujú. poco, yo me dejo llevar por la presentación, pero voy a tratar Ah, de informar sobre lo que estoy hablando. No sé si ya se vea. Este, ok. Bueno, lo primero que quiero mostrar, o sea, lo que se supone que aparezca en pantalla y a lo mejor no se ve, es una foto, y después quizás puedo compartir la presentación con ustedes. Es la foto de un señor, él se llama David Goodnick. Él era un neonazi, por decirlo de alguna manera, que dejó de ser neonazi y tiene esta frase que a mí me parece muy interesante porque nos va a permitir de alguna manera guiar la conversación, donde él plantea que ser un radical no es estar loco, sino que es pensar que tienes todos correctos y estar dispuesto a morir por tus creencias y a utilizar la violencia para completar esa agenda ideológica. ¿Y por qué planteo eso? Porque de alguna manera los individuos no se asumen a sí mismos como polarizados o radicalizados. Lo que demuestra, lo que demuestra es que no es suficiente pensar desde un punto de vista individual eh, que uno tiene las ideas correctas para mejorar el país. No es suficiente pensar que es bueno mejorar el país y que tenemos las ideas adecuadas para mejorar el país, sino que de alguna manera la situación ideológica y la polarización ideológica es algo un poco más complejo que eso. Requiere que nosotros entendamos una cuestión que creo que lo dijo algo así como John Dewey, que plantea una práctica fabilista, la idea de que nosotros somos seres humanos que no tenemos el conocimiento sobre cómo arreglar la economía del país de manera total, que nuestro conocimiento siempre está de alguna manera quebrado para poder comprender nuestra realidad y poder implementar propuestas. Entonces, ese reconocimiento es lo contrario a la radicalización y la polarización. O sea, el polarizado y el radicalizado piensa que tiene todo correcto, como dice Goodnick. Y en ese sentido me parece que es un buen punto de partida porque contrasta una actitud epistemológica, por decirlo así, que dice no tengo todo correcto y una actitud quizás fanática, si se le quiere llamar así, o de otra, o polarizada o radicalizada, que dice sí tengo todo correcto. En algún momento, hubo un autor que el doctor Lorenzi, el licenciado Lorenzi lo conocerá, él se llama Daniel Bell, él estudió en la década de los 60 el tema de las ideologías, y Daniel Bell planteaba que estábamos en una etapa, un poco lo que mencionaba el licenciado, pero desde otra perspectiva, de que la movilización de la sociedad ya no estaba tan regida por las ideologías. Y eso lo planteaba cerca de la década de los 70. Y se renueva un poco esa afirmación en la década de los 80 y sobre todo en los 90 con la caída de la Unión Soviética, la idea de que ya nosotros no nos movilizamos por cuestiones ideológicas, sino que nos movilizan otras actitudes que creo que un poco lo que señala el licenciado Lorenzi, las condiciones materiales, eso hay muchísima evidencia también que plantea la gente vota por las condiciones materiales, pero lo que yo quiero defender un poco en esta presentación es que quizás esas mismas condiciones materiales, quizás ese mismo voto volátil y emocional es lo que nos está hablando de polarización y radicalización. En parte por lo que vamos a ver, que es que la política se ha dado cuenta, por lo menos en Estados Unidos y en Puerto Rico, la política se ha dado cuenta que polarizar es rentable electoralmente, pero también para efectos de las empresas y de las empresas tecnológicas en Estados Unidos, que es un poco lo que les voy a hablar, es también rentable económicamente. Entonces creo que esos dos elementos han provocado que inevitablemente los discursos se polaricen. Y entonces quizás Milei, por ejemplo, en Argentina, que él dice que es anarcocapitalista, que él es libertario abiertamente, y creo que es el primer presidente anarcocapitalista que hay en la historia de América Latina, a lo mejor él no puede implementar su proyecto de anarcocapitalismo porque tiene unas condiciones democráticas que hay en Argentina, una oposición muy fuerte todavía, pero sí es cierto que en temas de política pública ha recortado servicios sociales, probablemente los más importantes recortes que se han dado desde el 2000 en Argentina,
y también ha aumentado el presupuesto nominal en defensa, aunque luego eventualmente eso bajó por la caída del peso, pero también ha aumentado radicalmente el presupuesto en inteligencia, ¿verdad? Y eso está altamente asociado con ideologías de carácter neoliberal. Entonces, creo que a pesar de que en la política pública nosotros no veamos manifestado esa idea de que se implementan los proyectos de izquierda o de derecha de manera concreta, sino que al contrario, que vemos presidentes que no pueden recortar el Estado benefactor, que se ven incapacitados de hacerlo porque les afecta. Pues a pesar de eso, sí hay un discurso y sí hay unas prácticas que nosotros podemos de alguna manera ir asociando ciertos actores políticos con, no necesariamente izquierdas y derechas, pero sí con ciertos elementos de política pública, que es un poco lo que pues también les mostraba aquí en la presentación, que es la idea de que de alguna manera la izquierda se asocia con ciertas políticas públicas de carácter socialista, por ejemplo, el intervencionismo estatal para redistribuir riqueza, la- la- el aumento de las corporaciones públicas. Ahorita el licenciado mencionaba el caso de China. China a mí me parece, y a diferencia del licenciado, lo podemos dialogar, creo que sí tiene muchas características socialistas. Muchas de sus corporaciones son públicas y eso es un modelo que ahora en el tema de la tecnología se ha visto enfrentado con el modelo tecnológico estadounidense privado, ¿verdad? Y eso creo que nos habla un poco, sí, de diferencias ideológicas, que de alguna manera el tema de las corporaciones públicas sí está asociado con ser una ideología y un intervencionismo estatal de carácter socialista. También los programas sociales de ayuda a a las personas más desventajadas, y eso sí es cierto que ninguna derecha y ninguna izquierda va a poder eliminar esos programas de golpe y porrazo, como de alguna manera también ha manifestado el actual presidente, pero sí se asocian con políticas intervencionistas de carácter socialista, los impuestos progresivos. O sea, si uno ve la discusión que tiene Bernie Sanders, el ala más socialdemócrata del Partido Demócrata, versus la discusión que hay en el ala más de derecha del Partido Demócrata, una diferencia sustantiva con vamos a ponerle un impuesto a ese 1% del que ellos hablan, para redistribuir riqueza. Entonces, en ese sentido, el discurso y la política pública sí habla de una ideología en particular. Por otro lado, en términos del liberalismo, que creo que es del contraste que nosotros podemos ver con el socialismo, de alguna manera defiende un intervencionismo más moderado, defiende en ocasiones ciertos tipos de impuestos regresivos, aunque eso están en debate dentro del mismo liberalismo estadounidense. Incentiva lo privado, o sea, de alguna manera el Estado interviene para dar vales educativos para que se beneficien las escuelas privadas, para incentivar la pequeña, mediana y grande empresa. O sea, hay una intervención para incentivar las corporaciones privadas, hay desregulaciones, y siempre funciona de alguna manera con una lógica empresarial. Entonces, en ese sentido, creo que sí podemos hablar, aunque sea de manera muy limitada y no quizás tanto utilizando estas tipologías ya de la década de la Guerra Fría, pero sí de un discurso que tiende más hacia la socialdemocracia en Estados Unidos y un discurso que tiende más hacia el liberalismo, en algunas ocasiones un neoliberalismo, un liberalismo progresista, como hablaba Nancy Fraser, o en otras ocasiones con un neoliberalismo radical, como le llama la periodista Naomi Klein, por las razones que más adelante voy a mencionar. La polarización implica de alguna manera que el discurso se ha movido hacia esos dos extremos, hacia ese liberalismo y hacia esa especie de socialismo. Y entonces, aún así, creo que las instituciones democráticas, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, moderan ambos discursos y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. El centro, o sea, ¿con qué nosotros asociamos el centro? Yo lo asocio pues con ideas que me parece que son las más, las que predominan prácticamente en el mundo entero, las ideas que tienen que ver con el keynesianismo o con la socialdemocracia o con el nuevo trato de Roosevelt. O sea, cuando nosotros vemos los socialdemócratas en Estados Unidos
o incluso la izquierda en Puerto Rico, vemos, o los candidatos más a la izquierda en Puerto Rico, vemos que lo que están defendiendo es casi la vuelta a una especie de Estado benefactor tipo keynesiano, ¿verdad? O una especie de sociedad donde el Estado tenga ese tipo de rol más parecido al nuevo trato de Roosevelt que quizás a un Estado socialista tradicional. Y por otro lado, de alguna manera sí vemos neoliberales o personas que se asocian al neoliberalismo abiertamente, que sí tienen discursos que hablan de intervencionismo social y de ayudar y de intervenir para ayudar a los pobres y de intervenir para redistribuir riqueza, pero incentivan también de manera muy importante las empresas privadas. Y ese es el caso, por ejemplo, de Barack Obama, ¿verdad? Barack Obama fue un presidente que intervino para salvar bancos. O sea, eso tiene una característica neoliberal clara, ¿verdad? Así se interviene para incentivar la empresa privada de alguna manera. Y en ese caso había un contexto histórico particular, ¿verdad? Eran muy grandes para que cayeran, too big to fail. Y se asocian más que con las ideologías de Keynes, difieren de estas ideologías, se asocian quizás con los planteamientos económicos de la escuela quizás de Chicago en algunos casos, de manera quizás más moderada Hayek, no tanto Milton Friedman. Y entonces, de alguna manera u otra, a mí me parece que el centro gravita en esas dos ideologías, en un neoliberalismo progresista como el de Obama, como el que más o menos hablaba Hayek, y un keynesianismo Roosevelt como el que más o menos defiende Bernie Sanders. Entonces creo que ahí sí hay algo que nosotros podamos dialogar. Hay otros temas, ¿verdad? El proteccionismo, que puede asociarse con cualquiera de las dos ideologías, pero también los derechos postmateriales, el derecho a la mujer, el medio ambiente, los animales, el derecho a portar armas, la comunidad LGBT, los derechos de los consumidores de ciertas sustancias controladas. O sea, todos esos temas creo yo que en Estados Unidos generan aún más polarización que el propio tema económico. Y creo que hay una distinción aún más importante ahí en ese caso entre liberales y conservadores, porque las ramas socialistas, a pesar de que en Estados Unidos los que se autodenominan como socialistas defienden todos esos derechos postmateriales, en el resto del mundo y probablemente en Puerto Rico también, aunque necesitamos más datos para saberlo, no necesariamente se vinculan a defender esos derechos, sino que se alejan y piensan que esos derechos son un atraso a la lucha de clases. Eso es lo que plantea el socialismo con respecto a los derechos postmateriales. Sin embargo, los liberales sí los defienden, los conservadores y algunos socialistas se vinculan en esa lucha con los liberales. Entonces, en ese sentido, creo que me parecía importante enmarcar los diversos términos. Lo mismo pasa con el concepto de fascismo, ¿verdad? El concepto de fascismo, igual que el de polarización hasta cierto punto, se ha utilizado para cualquier cosa, ¿verdad? Desde la izquierda se utiliza para categorizar a cualquier persona de derecha y desde la derecha se utiliza para hablar de presidentes que fueron de izquierda o de presidentes que fueron socialistas. Y realmente es algo más complejo que cualquiera de los dos puntos, ¿verdad? Sí es cierto que la ideología fascista, tanto en Italia como en Alemania, y los neofascismos que surgen, de alguna manera se pudiera vincular incluso con las dos ideologías. O sea, tenemos a una ideología que es como si tuviera dos cabezas, porque sí tenemos que es populista, que tiene cierto grado de xenofobia, que es nacionalista, pero se opone tanto al liberalismo porque no cree en la democracia, pero también se opone al socialismo. O sea, sí también hubo campos de concentraciones para los socialistas, ¿verdad? En la Alemania nazi. Entonces, es un Estado que interviene mucho, es total, ¿verdad? Por eso es totalitario, pero que permite cierta proliferación de empresas privadas en un régimen que no es para nada democrático, militariza a la sociedad y tiene culto al líder carismático. Y en ese sentido, creo que eso un poco va definiendo las categorías del fascismo que, vuelvo y repito, no necesariamente se vincula con la izquierda o la derecha. Defiende el capitalismo, pero también defiende un Estado interventor. Y recordemos que a cambio de que los sindicatos renunciaran a su derecho a huelga, el fascismo le otorgó prácticamente todos los derechos que ellos de alguna u otra manera estaban buscando. Entonces, en ese sentido, hay un híbrido ahí. Creo que la mejor forma de verlo es un poco como planteaba Werner Sombart, que en un texto del 1934, imagínense, todavía el fascismo
no había, no había culminado y estaban más bien en su proceso, donde él habla que el fascismo es una consecuencia de la cultura de masas, del propio capitalismo. Y sí, su mayor opositor es el liberalismo en la medida en que no le gusta la separación de poderes, los derechos individuales, etc. Entonces un poco quiero enmarcarlo ahí. Este, para hablar, para hablar, si nosotros de alguna manera podemos hablar de izquierda o de derecha, podemos hablar de socialismo, liberalismo, de fascismo, lo podemos hablar siempre y cuando lo podamos enmarcar en esos términos. No obstante, hago la salvedad de que la verdad es que en América Latina y en el mundo entero, a veces lo que se entiende por liberalismo en Estados Unidos no es lo mismo que se entiende por liberalismo que en esos países. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan esas categorías de todas maneras. Quiero hacer una cita rápida de un texto muy importante de la década de los 80 de Giovanni Sartori y Giacomo Sani Sartori, un texto famosísimo, ustedes lo deben de conocer, algunos de ustedes, que planteaba unas ideas que a mí me parece que son necesarias rescatar, que es la idea de que la polarización, lo importante que tiene, o sea, el efecto que tiene sobre el sistema es precisamente sobre la democracia. La democracia y la polarización tienen una relación muy cercana. O sea, si nosotros queremos explicar qué puede determinar que una sociedad sea democrática o no, desde el punto de vista de ellos en los 80, que hoy lo podemos cuestionar, tenemos que analizar los grados de polarización en una sociedad. Y entonces creo que de alguna manera u otra, si nosotros vemos, por ejemplo, cómo se distinguen los extremos de los más moderados, tiene mucho que ver, uno, con el nivel de intervención del Estado, pero otro también tiene que ver con la democracia. Una persona se radicaliza cuando deja de defender la democracia. Puede estar polarizado, ¿verdad? Pero se radicaliza, es radical en la medida en que deja de defender la democracia. O sea, polarización más antidemocracia es radicalización. Ese es un poco mi punto. Y polarización y antidemocracia están bien relacionados. Por lo menos así ha sido durante años. Y esa Naomi Klein tiene una cita en su libro sobre la doctrina del shock, que es de un texto que de Brasil Nunca Más, el licenciado lo debe conocer, es un informe sobre cómo ocurrió el tema de la dictadura militar, etcétera. Y un poco la pregunta que se hacen es ¿por qué tanto terror, ¿verdad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué el Estado hizo lo que hizo? Y el argumento que ella trae, o sea, el argumento que trae el informe, más bien, no lo trae ella, es la idea de que se tuvo que implementar un régimen antidemocrático y de terror, o de persecución política y antidemocracia, precisamente porque se querían implementar un montón de medidas políticas, económicas, perdón, que eran antipáticas a la población. ¿Okay? Por eso es que ambas cosas, polarización y antidemocracia, desde mi punto de vista, están bien relacionadas, porque en la medida en que tú encuentras necesario para hacer, o sea, digo tú, me refiero a en la medida en que un político o un Estado o unas élites encuentran necesarios implementar un proyecto económico para sacar al país de la crisis económica en que se encuentra sumida o para sacar al país de una situación de debacle económica o de hiperinflación, como es el caso de Argentina o Venezuela, pues en la medida en que se vea más útil o necesario implementar una serie de medidas que son antipáticas a la población, pues eso va a afectar la democracia, ¿verdad? Y eso va a radicalizar el Estado. Eso es un poco lo que quiero tratar de plantear acá. Hay diversos estudios, aquí le pongo algunos a los que les interese, que habla de que en Estados Unidos ese peligro está presente en la medida en que hay una polarización creciente. Y una polarización creciente que está bien asociada con, con la crisis del 2008, como bien lo menciona, como bien lo menciona al principio, pero también con la llegada de Donald Trump. Y lo que quiero plantear con esto, y un poco lo que voy a desarrollar más adelante, es la idea de que esa polarización creciente se debe sí a que las bases están polarizadas, se debe a que de alguna manera sí la sociedad norteamericana está polarizada, pero se ha visto exacerbado por un discurso del liderato político en particular, ¿verdad? Los líderes políticos, y pasa en Puerto Rico, tienden a estar más cohesionados ideológicamente en el sentido de que son más consistentes, están más conscientes de su ideología
que el resto de las bases, y a veces impulsar discursos polarizantes porque son atractivos electoralmente, porque me benefician electoralmente, polariza aún más la población. O sea, le da de alguna manera una llave para que entonces pueda la población sentirse en libertad de expresar quizás ideas que son políticamente incorrectas, etcétera. Amigos, como hemos visto, la polarización política es un gran reto para las sociedades latinoamericanas, la sociedad norteamericana y para Puerto Rico, ya que este fenómeno nos ha alejado del centro, ¿verdad? Donde convergen las izquierdas, las derechas y donde se dan unos grandes acuerdos para lograr adelantar políticas públicas, causas y proyectos para el país. Asimismo, hemos visto cómo esa polarización política a veces tiene efectos personales, ¿verdad? Como los individuos, ya no solo los que están en posiciones de poder, sino la ciudadanía, pues también se polariza, lo cual tiene unos efectos negativos en nuestra sociedad. Con esto hemos llegado al final de su programa Desde el Observatorio. Los invitamos a vernos el lunes próximo por su canal en YouTube, por Huellas del Futuro y por escucharnos en Católica Radio. Los vemos entonces el lunes siguiente en su programa Desde el Observatorio. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.